Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestras clases virtuales correspondientes al curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema, cuyo nombre es planteo de ecuaciones. Soy el profesor Iván Paredes Leca, quien les acompañará durante todo este año escolar. A continuación, vamos a empezar nuestra clase conociendo y en qué consiste planteo de ecuaciones. Planteo de ecuaciones básicamente es un proceso o un procedimiento que consiste en traducir los enunciados de un determinado problema, es decir, que se encuentra en lenguaje literal, traducirlo de manera de expresión matemática, es decir, del lenguaje literal, traducirlo y expresarlo mediante un lenguaje matemático. Para ello, también es importante seguir los siguientes pasos. Primer paso, leer el problema. Segundo paso, identificar los datos y la incógnita. Tercer paso, plantear la ecuación. Cuarto paso, resolver la ecuación. Quinto paso, responder de acuerdo a la pregunta. Asimismo, debemos de recordar que al resolver una ecuación no es adivinar un resultado, es seguir un proceso lógico y matemático basado fundamentalmente en propiedades de las operaciones básicas, cuyo objetivo principal va a ser hallar el valor de la incógnita, es decir, de la variable. Asimismo, veamos el primer ejemplo. Como primer ejemplo, se nos presenta el siguiente problema. Problema número 1. Se reparte una cantidad en 4 partes tales que cada parte es el doble de la anterior. Si la cantidad repartida es 300 soles, ¿cuánto vale la mayor parte? Muy bien. Claramente nos indica el problema y uno de sus datos es que una cantidad que tiene como total 300 soles se va a repartir en 4 partes. Como podemos observar aquí, esas 4 partes le vamos a asignar las variables A, B, C y D. Y como nos dice que estas partes equivalen a un todo al sumarse, que es 300 soles, lo expresaremos como A más B más C más D igual a 300. Como primer paso y dato a la vez también del problema, nos dice que cada cantidad es el doble de la anterior. Entonces, como nuestras partes son A, B, C y D, la ubicamos en ese respectivo orden, A, B, C y D. Y algo muy importante, nos dice que cada cantidad es el doble de la anterior. A es nuestra primera cantidad, pero como no sabemos cuánto vale, le damos la variable X. B es nuestra segunda cantidad, tiene que ser el doble de la anterior. Como la anterior vale X, entonces B sería el doble, 2X. Siguiente cantidad o parte, la letra o variable C. Esta cantidad o parte tiene que ser el doble de la anterior. Como la anterior parte el 2B, entonces esta será el doble, es decir, 4X. Y la parte D será el doble de C. Como C es 4X, D será 8X. Como segundo paso vamos a sumar las partes e igualarlas a 300, que es la cantidad. A más B más C más D igual a 300. Reemplazando su valor de A es X más el valor de B 2X más el valor de C 4X más el valor de D 8X. Todo esto es igual a 300. Al sumar X más 2X más 4X más 8X obtenemos 15X igual a 300.
el valor numérico 15 que está multiplicando o acompañando a la variable x pasará a dividir a 300 quedándonos el valor de x 20. Pero nuestra pregunta es ¿cuánto vale la mayor parte? Por lo tanto, como ustedes pueden observar, las cuatro partes, la mayor es la parte D, cuyo valor es 8x. Entonces la mayor parte es 8x, pero sabemos que x vale 20. Entonces sería 20 por 8 igual a 160. 160 sería la mayor parte. Asimismo, veamos el segundo problema. Tres números son entre sí como 3, 2 y 5, y la suma de sus cuadrados es igual a 342. Encuentra el número que se ubica al medio de los tres. Muy bien, como dato tenemos que son tres números, los cuales vamos a representar por la variable A, B y C. Estos son entre sí como 3, 2 y 5 en ese respectivo orden. Paso número 1. Se establece la relación entre variable y número. ¿Qué quiere decir? La variable A es la primera. El número que está en este caso primero es el número 3. Entonces igualamos A igual a 3. Seguido B igual 2. Seguido C igual 5. Pero no podemos dejarlo expresado de esta manera. ¿Por qué? Porque se estaría interpretando como que A es igual a 3, B es igual a 2 y C es igual a 5. Y no son valores de las variables. Simplemente hemos establecido una relación entre variables y números. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de multiplicar a cada uno de estos números, me refiero al 3, 2 y 5, por un valor constante. Me refiero a una variable, la misma para las tres. En este caso, vamos a multiplicar por la variable k a cada uno. K por 3 sería 3k. Este sería el valor equivalente de A. K por 2, 2k. 2k sería el valor equivalente de B. K por 5, 5k. Ese sería el valor equivalente de C. Segundo paso, la suma de sus cuadrados es 342. ¿La suma de quién? De A más B más C igual 342. Pero de sus cuadrados, es decir, el valor de A, que es 3k, tenemos que elevarlo al cuadrado. Más el valor de B, que es 2k, tenemos que elevarlo al cuadrado. Más el valor de C, que es 5k, también se tiene que elevar al cuadrado. Y todo esto sería igual a 342. Como sabemos, este exponente número 2 va a elevar tanto al número 3 como a la variable. Entonces sería 3 al cuadrado 9 por k al cuadrado. Más, del mismo modo, este exponente elevará al número 2 y a la variable, siendo 2 al cuadrado 4 por k al cuadrado. Más, aquí se repite lo mismo, este exponente elevará al número, que es 5, y a la variable, quedándome 5 al cuadrado 25 más k al cuadrado igual a 342. Al sumar 9k cuadrado más 4k cuadrado más 25k cuadrado, obtenemos 38k al cuadrado, que será igual a 342. El valor o número que está multiplicando a k al cuadrado pasará a dividir a 342 quedándonos 9. 9 será igual a k al cuadrado, pero como sabemos que este exponente es 2, pasará a sacar raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Eso quiere decir que nuestra constante vale 3. A nosotros nos dice encuentra el número que se ubica al medio de los 3. Al medio de los 3, según el orden que nos ha dado el problema, al medio de los 3 está pues 2k. Entonces sería 2 por 3 igual 6. Veamos nuestro tercer problema.
encuentra el mayor de los dos números que se diferencian en 7 unidades, sabiendo que su producto es 6. Muy bien, como dato tenemos que dos números se diferencian en 7 unidades, es decir, por ejemplo, 7 y 8 se diferencian en 7 unidades, pero en este caso no se conocen los números. Como paso número 1, vamos a asignar los números con los que vamos a trabajar. Los números serán, entonces, un número será A y el otro número será A más 7. Ahí claramente vemos que este número es mayor en 7 unidades a este otro. Como segundo paso, su producto es 60. Claramente vemos que el producto sería A por A más 7 igual a 60. Bueno, aquí expresamos la misma cantidad, que me refiero que es A más 7 igual a 5 por 12. Ustedes se preguntarán por qué 5 por 12, por qué no 6 por 10, por qué no 3 por 20, por qué no 20, no sé, o 30 por 2, etc. Porque claramente nos dice el enunciado que estos dos números deben de diferenciarse en 7 unidades. Entonces, estos son los únicos que se diferencian en 7 unidades y que al multiplicarse nos dan 60. Entonces, ese orden, si nosotros nos ponemos a darnos cuenta y lo relacionamos con esta expresión, el valor de A es el mismo que este, pero sumado más 7. Y si yo digo que A vale 5, al reemplazarlo aquí sería 5 más 7 igual 12. Eso quiere decir que el valor de A es 5. Aquí hemos aplicado un criterio, una propiedad de igualdad según sus valores y datos que tenemos en nuestra expresión. Por tanto, la cantidad o número mayor es A más 7. Pero como A vale 5, 5 más 7 sería 12. Eso quiere decir que nuestro número mayor es 12. Cuarto problema. Hallar dos números consecutivos sabiendo que la diferencia de sus cuadrados es 567. En esta oportunidad, nosotros tenemos que recordar algo muy importante. Claramente nos menciona aquí diferencia de sus cuadrados. Para ello vamos a utilizar una identidad notable. Es decir, para ello vamos a hacer uso de un producto notable, cuyo nombre tiene como diferencia de cuadrados. Claramente vemos que la diferencia de cuadrados está A al cuadrado menos B al cuadrado igual a A más C por A menos B. Muy bien, veamos el problema. Como dato nos dan dos números consecutivos. Nosotros sabemos que dos números consecutivos se diferencian en la unidad. Por ejemplo, 6 y 7 son números consecutivos. 12 y 13 son números consecutivos. Entonces aquí tenemos que expresarlos algo parecido, sino que la diferencia es que aquí no se conocen esos números. Mi primer número entonces va a ser X y su consecutivo va a ser el mismo X pero aumentado en 1. Paso número 1. La diferencia de sus cuadrados es 567. Pues como ya vimos aquí, la diferencia de cuadrados, cómo expresarlo, basándonos en los productos notables, tiene que ir primero el mayor de los números. Entonces sería X más 1 elevado al cuadrado menos X al cuadrado igual a 567. En el primer paréntesis tendríamos que sumar X más 1 menos X multiplicado X más 1 más X igual a 567. Como vemos en este primer paréntesis hay una X positiva y una X negativa, lo que van a hacer que se eliminen, se anulan, y me quedaría la unidad que estaría multiplicando al valor del segundo paréntesis, en este caso X más X, 2X más la unidad. Esto sería igual a 567. Pues el valor de 2X más 1 multiplicado por 1 me da el mismo resultado, 2X más 1 igual a 567.
pasar al segundo miembro pasará a restar. Cambia de signo, es decir, quedándome en el primer miembro solamente 2x, el cual se repetirá en el siguiente paso. Y 567 menos 1 es 566, igual a 2x. Este 2 que está multiplicando a la variable x pasará a dividir a 566 y nos quedará como resultado el valor de x 280. X es un primer número. Ahora me falta hallar su consecutivo. Pero si el número es 283, ¿cuál será el consecutivo? ¿Qué número sigue? 284. Es decir, los números consecutivos son 283 y 284. Veamos un quinto problema. Dice así: un terreno rectangular tiene un perímetro de 540 metros. Su largo es 30 metros mayor que el doble de su ancho. Hallar el largo. Para ello tenemos que empezar con las figuras. Es importante siempre graficar según sea el caso del problema. En este caso nos resolvió bastante. Un terreno rectangular. Dice que el largo es 30 metros mayor que el doble de su ancho. Como no sabemos cuánto vale el ancho, le asignamos la variable n, porque no se conoce el valor. Nos dice que el largo es 30 metros mayor que el doble del ancho. Es decir, si el ancho vale x, el doble sería 2x. Pero como es 30 metros mayor, entonces sería 2x más 30. Por lo tanto, veamos nuestro primer paso. El largo es mayor a 30 que el doble de su ancho. Ya lo explicamos, ancho x, largo 2x. En el segundo paso nos dicen que el perímetro es 540. El perímetro es la suma de los lados de la figura, es decir, sería x más 2x más 30x más 2x más 30 igual a 540. Sumando los términos semejantes, es decir, los términos que tienen x, la variable x, nos da 6x. 30 más 30, 60, igual a 540. Como podemos observar, este 60 que aparece en el primer miembro es positivo. Al pasar al segundo miembro pasará con signo negativo. Es decir, tendríamos 6x es igual a 540 menos 60. 6x es igual a 480. El 6 que multiplica a x pasaría a dividir y nos quedaría que x es igual a 80. Ya conocemos el valor de x, nos piden cuánto mide el valor largo de la figura, es decir, del rectángulo. Como sabemos que x vale 80, sería 80 por 2 más 30, eso nos daría un total de 190 metros, sería el largo del rectángulo. Muy bien, a continuación se les presenta una actividad, el cual está conformado por problemas similares, es decir, ustedes tendrán que desarrollar de la mejor manera cada uno de ellos en sus respectivos cuadernos.